Listo, chicos. Ahí me están escuchando bien. Sí, se te escucha bien. Listo, gracias por confirmar. Bueno, bienvenidos a esta charla donde la idea es que aprendamos sobre Postgres, una introducción al uso de la base de datos con Postgres. Entonces, inicialmente vamos a conocer un poquito de Postgres, cómo interactuar con esta interfaz gráfica que nos ofrece, que es pgadmin. Vamos también a crear pues algunas tablas y interactuar con esas tablas desde Postgre y finalmente, al final, voy a mostrarles mm, un ejercicio tipo parcial. De hecho, es un ejercicio que se realizó en el curso de bases de datos en un parcial y para que aprendan y practiquen sobre las consultas SQL. Y yo sé que por ahí me dijeron que creo que es el martes que tienen ustedes parciales de ese tema, entonces les va a servir para que practiquen. Entonces, es un ejercicio tipo parcial para que más o menos tengan una idea de que les podría caer. Listo. Entonces vamos a empezar sobre Postgres. Pero para empezar sobre Postgres vamos a dar una introducción inicial a lo que son estos motores de bases de datos. Entonces, normalmente nosotros nos referimos a, bueno, estoy usando la base de datos de Postgres o estoy usando la base de datos de Oracle, en fin. Pero el concepto no es como tal base de datos, sino el motor de base de datos. Y dentro de ese motor de base de datos hay una arquitectura. Cada uno de esos motores tiene su propia arquitectura. Ahorita les mostraré la de Postgres, pero la idea es que dentro de la arquitectura ahí sí va a estar almacenada y gestionada el acceso a esa base de datos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Postgres, estamos hablando del motor de base de datos como tal. ¿Y qué nos permiten estos motores de bases de datos? Pues interactuar con las bases de datos como tal, realizar operaciones de mantenimiento, recuperación, manipulación, en fin, todo lo que viene siendo para garantizar la persistencia de la información, que es la razón de ser de las bases de datos hoy en día, ¿cierto? Tenemos tanto bases de datos relacionales como no relacionales. Aquí todas las que les estoy mostrando son relacionales. El semestre pasado la que se usaba era Oracle. Ustedes son afortunados de que este semestre les tocó Postgre porque Oracle era más maluquita. Pero bueno, entonces este semestre vamos a trabajar con Postgre, que fue la que se eligió en la fábrica escuela. Listo. Em, no, tengan en cuenta pues de que si tienen alguna duda a medida que yo voy hablando, me pueden interrumpir sin problema y vamos resolviendo las preguntas que tengan. Listo, no se preocupen ahí y no se queden callados. Bien, entonces voy a hablarles de algunas características de Postgres como para que vayamos comentando en el concepto. Entonces, ¿qué características tiene este motor de base de datos? Entonces sigue el modelo relacional, es decir, aquí vamos a estar hablando de lo que son llaves primarias o foreign keys y perdón, primary keys y foreign keys, que son llaves primarias y llaves foráneas. Cuando hablamos de llaves primarias, estamos hablando de esa llave o ese identificador único que representa un campo de una tabla. Y cuando digo único es que no puede haber otro idéntico, es irrepetible. Y las llaves foráneas suelen ser esas relaciones, dependencias que establezco entre tablas, normalmente para compartir información y poder manipular, pues, e interactuar entre ellas. Además, Postgre es una de las bases de datos de código abierto, que es una característica genial. Por ejemplo, Oracle el semestre pasado no era de código abierto, entonces tenía su versión Enterprise. En cambio, Postgre sí es código abierto, súper versátil. Y no sé si ya sabían, pero es una de las más famosas para lo que tiene que ver con grandes cargas de trabajo. O sea, permite soportar pruebas de tipo de estrés y ese tipo de cosas. Es muy útil para ese campo. Bueno, entonces yo les estaba hablando de que Postgres tenía su propia arquitectura como cualquier otra base, otro motor de base de datos. Y la arquitectura de Postgres es realmente muy sencilla, muy simple. Se basa en lo que viene siendo cliente-servidor. No sé si ya vieron como un poquito de ese concepto en arquitectura de software, pero esa arquitectura se basa como cuando ustedes están haciendo una petición HTTP. Ustedes hacen un request, o sea, hacen una petición a un servidor, esperan la respuesta de ese servidor y él te va a devolver un response, una respuesta autorizándote o con la información que estás pidiendo, en fin. Entonces, esta es la arquitectura que maneja Postgres, cliente-servidor. No me interesa que ustedes entiendan todo esto aquí del fondo, todo esto aquí del trasfondo que hay, sino que me interesa que entiendan la relación que hay. Entonces aquí se establece una relación entre el cliente
con ese servidor. ¿Y quién es el orquestador entre este servidor y el cliente? Es lo que se conoce aquí como postmaster. Entonces el postmaster recibe constantemente esos requests del cliente y devuelve en el response si es autorizado, si puede contar la base de datos que se está queriendo consultar, en fin. Entonces, Postgre lo que utiliza es que para cada cliente hay un servidor. Ahorita cuando entremos a page.admin se van a dar cuenta que de manera gráfica pues hay como un conjunto de servidores y que yo le asocio un cliente a un servidor que yo creo. Entonces esa es la forma general de cómo funciona la arquitectura de Postgres y es lo que hasta el momento me interesa que tengan conocimiento, porque yo sé que en el curso de bases de datos van a entrar más a detalle de cómo es el comportamiento lógico ya de cada una de estas estructuras que están viendo acá. Bueno, entonces ya en cuanto a SQL, en SQL tenemos varios conceptos. Digamos que ella se conforma por una serie de comandos, sintaxis, y se pueden agrupar en varios. Aquí tenemos tres grupos principales, hay más, pero los principales son DDL, que incluye las sentencias que permiten definir los objetos de la base de datos. Entonces aquí tenemos el create, el drop, el alter, el truncate. El truncate de pronto es el que menos conocen, los demás yo creo que sí los conocen de pronto todos. El truncate es para eliminar todos los registros de una tabla, pero sin quitar la estructura de la tabla. Entonces no elimino la tabla completa, sino que elimino solamente su contenido. Ese sería como el truncate. Es poco usado, pero pues ahí está para cuando lo necesiten. En cuanto al DML o el DML, que es el que permite generar consultas para la manipulación de la información de la base de datos, ya tenemos lo que viene siendo el insert, ¿cierto? El update y el delete para todo lo que tiene que ver con la manipulación. Y ya para finalizar tenemos las consultas tipo DSL que nos permiten gestionar accesos de permiso a los usuarios, otorgar roles, bueno, otorgar y quitar roles también, permisos de acceso a la base de datos, al servidor, etcétera. Nosotros no vamos a entrar en detalle en DSL porque yo sé que en bases de datos más adelante ustedes van a ver esa información de cómo gestionar roles y permisos. Digamos que lo vamos a ver, pero no de manera de comando, sino de manera gráfica, cómo podemos crear un usuario y que ese cliente o ese usuario pueda tener un servidor asociado, ¿sí? Con esos permisos para poder interactuar con una base de datos. Bien, entonces ya entrando un poquito más a Postgre, de cada motor de base de datos, a pesar de que manejan todos, digamos, el lenguaje SQL, ellos tienen algunas variaciones en cuanto al tipo de datos que manejan y también algunas funciones que utilizan. Entonces es importante como ya sentarnos un poco más en Postgre como tal. Entonces en Postgre tenemos de esos tipos de datos. Tenemos en cuanto a numéricos, aquí les muestro dos, pero pues hay más, claramente, sino que estos son los más utilizados. También van a encontrar por allá que Big Int o Tiny Int para cuando sea o muy pequeño el valor o demasiado grande el valor. Entonces, el más comúnmente usado es el integer. Este es la forma en cómo Postgre lo entiende. O sea, Postgre de manera interna te guarda el tipo de dato de esta manera, integer. Pero al momento en que tú estés codificando, creando una consulta SQL o una tabla, tú le pasas un int y te lo va a entender. O sea, te le puedes pasar int o integer, pero normalmente pues por abreviación le pasamos el int y él te lo va a entender. Sino que quiero que sepan que por dentro él lo guarda de esta manera. Y ahorita cuando hagamos una creación de tablas de un esquema, van a ver que él por dentro lo guarda como tipo integer. Así le escribamos tipo int cuando estemos creando la SQL, la consulta SQL. Entonces, este es el rango que puede tener este valor integer. Al menos para las fábricas, pues ustedes no van a tener problema. De seguro no lo van a tener. Y para la mayoría de casos, pues esto es suficiente. La equivalencia en Java, pues sería tener como un integer o un long, según sea el caso, ¿cierto? Y para el caso de datos flotantes o numéricos que ya tengan punto decimal, se suele manejar este decimal PS y nuevamente ustedes lo pueden escribir así, lo pueden escribir así, pero Postgres internamente lo guarda de esta manera, con este formato. ¿Sí? Este es el rango que tiene el tipo de dato decimal para la parte entera y para la parte decimal. Entonces, ¿quién es P y quién es S? P me indica la precisión o la cantidad de dígitos que tiene el número. Y ese me indica la cantidad de decimales que tiene ese número. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un decimal que tiene P2 y S1, estoy diciendo que ese número tiene dos.
dos dígitos, uno de ellos va a ser entero y uno de ellos va a ser decimal. Igual aquí enseguida les traigo algunos ejemplos para que comprendan como más el concepto de P y S, de cómo es ese comportamiento. Y si no les pasas P y S, porque son opcionales, si no se los defines, normalmente Postgres se encarga como de ajustarse al valor o de adaptarse al valor que ustedes le estén pasando. Entonces no se compliquen si no le quieren pasar como eso, no pasa nada, porque no se complica y se adapta. Entonces, como les decía, yo les traigo aquí unos ejemplos para que entiendan como más ese concepto de lo que yo les decía de P y S, que soy para qué, ¿cierto? Como de qué sirve cada uno de esos dos argumentos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que quiero almacenar un número, un numeric, que recuerden que numeric es este decimal, entonces un numeric de 5,2, estoy queriendo decir que quiero almacenar un número, primero que todo, de 5 dígitos, ¿cierto? Pero que de esos 5 dígitos, 3 de ellos van a ser enteros y 2 decimales. ¿Por qué 2 decimales? Porque la escala es 2 y el total de dígitos debe ser 5. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso los dígitos enteros pueden ser de hasta máximo 3. O sea, ahí pueden guardar en ese tipo de datos que definí, pueden guardar un número que tenga un dígito entero, dos dígitos enteros, pero si te pasa de 3, te va a lanzar error. En cuanto a la parte decimal, si te pasan de los dos decimales, ahí Postgres no se complica tanto. Él lo que hace es aproximarte o redondearte a dos decimales para evitar como ese problemita, entonces ahí no hay problema. Y resulta que la escala también puede ser negativa. Es una funcionalidad muy extraña. Siempre me ha parecido extraña a mí, pero pues se las comento porque puede que alguna vez le puedan servir. Resulta que cuando la escala es negativa funciona como un aproximador. Y ya vamos a ver pues unos ejemplos de qué es eso de aproximador. Entonces ahora sí vamos a los ejemplos más tangibles para que veamos cómo se comporta aquí Postgres. Digamos que yo tengo ese mismo tipo de dato numeric 5,2, entonces tengo 5 dígitos, 3 enteros y 2 decimales. Ese es el campo máximo que me puede aceptar ese tipo de dato. Si le voy a guardar el valor de 1, en este caso tengo solamente un entero, no tengo decimal, o si no se complica si no hay decimales, no hay problema. Entonces él te lo va a poder almacenar, porque es menor a la cantidad de enteros permitidos, que son 3. Entonces todo bien. ¿Qué hace Postgres, por ejemplo, cuando no le pasas decimales? Pues él te lo guarda como 1,00, como para poner ahí la parte decimal, que es equivalente, equivalente a la parte entera de uno, ¿cierto? ¿Qué pasa si tengo el 15? Entonces aquí vuelve lo mismo. Tenemos dos dígitos enteros, pero sigue siendo menor al máximo permitido, que son 3 en este caso, que tengo el ejemplo. Entonces sí lo podemos almacenar, también lo podemos almacenar en Postgres. Si tengo 152, estamos en el límite máximo porque son 3 enteros, ¿cierto? Y 2 decimales. Pero sí puede ser almacenado porque estamos en el rango y también cuenta ese límite máximo. ¿Qué pasa si tengo ahora el 152,2? Entonces, mire, tengo 3 enteros y un decimal. Pues no se complica tanto en los decimales, entonces en cuanto a los decimales, él dice, bueno, puede ser almacenado. ¿Cómo quedaría almacenado en este caso? 152,20, ¿sí? Que es equivalente a 152,2. ¿Qué pasa si tengo el 152,28? En este caso, este sería como el número, digámoslo así, ideal para ese tipo de formato porque tengo exactamente 3 enteros y 2 decimales. Entonces ahí efectivamente lo puedo almacenar. Ahora, como yo les decía, ¿qué pasa si tengo más de la cantidad de decimales, digamos, entre comillas, permitidos? Postgre no se complica por eso. Entonces lo que hace es va a aproximar al siguiente número o va a redondear a dos decimales. Entonces, después de 5, él aproxima al siguiente número. En este caso, me va a quedar 152,29. Eso es lo que haría Postgres al momento de guardar este tipo de número. ¿Y qué pasaría ahora sí si nos excedemos de la cantidad de enteros permitidos? Que en este caso tenemos el número 1540. Entonces, miren que ya cuando nos excedemos de la cantidad permitida de enteros, ahí sí no bailas, porque ya ahí se estalla la aplicación. Entonces, ese sería el único caso donde podría fallar este tipo de formato. Listo. Ahora, yo les decía a ustedes que la escala podía ser negativa y que la escala cuando es negativa funcionaba como un aproximador. Eso es una funcionalidad un poco extraña, diría yo, pero pues se las comento porque algún momento quizás las lleguen a usar, no sé.
¿Qué pasa si tengo el número a 4583 bajo este formato? Entonces tengo un P de 4 y una escala de -2. Realmente lo que sucede en este formato es que coge este número de la escala, que en este caso le puse un 2, ¿cierto? Y como está negativo, él va a coger los dos últimos, que sería el 83, y con estos dos últimos va a aproximar el tercero. Entonces, a partir de 5 aproxima el tercero. Entonces, si el 83, como es mayor a 50, va a aproximar este tercero a 6. Entonces, me va a quedar como 4600. Un poco extraño, pero pues así funciona, ¿cierto? Entonces, lo que hace es se toma los últimos dos dígitos, o sea, el 8 y el 3, y se usan para aproximar el siguiente número, o sea, este 5 de acá. Veamos otro caso acá. Por ejemplo, el 4583.14. Ya le puse un decimal. ¿Qué pasaría bajo este formato? Pues la verdad, a Postgre no le importa el decimal en este formato. Él sigue tomando la parte entera, va a volver a tomar los últimos dos, que en este caso sería el 83, y va a aproximar el tercero, que sería este, el 5, le aproxima un 6. Entonces él obvia la parte entera y de hecho la corta. Solamente se queda, perdón, la parte decimal y de hecho la corta y solamente la entera, se queda con la parte entera. ¿Qué pasa ahora si tengo el número 458? Pues va a seguir con la misma estrategia. Va a tomar los últimos dos, que sería el 58. Entonces 58 es mayor que 50, ¿cierto? Y va a aproximar el tercero, que sería este 4, lo va a aproximar a un 5. Entonces me va a quedar como 500. ¿Qué pasa si tengo ahora el 45? Tengo exactamente dos números, entonces, bueno, no tiene problema. En este caso no tiene problema y va a tomar esos dos números y los va a aproximar al siguiente, que en este caso va a ser al 50, porque es menor a 50. Entonces, mayor a 50 aproxima al siguiente y menor a 50 aproxima al 50 que está acá. ¿Y qué pasa si tengo el 4? En el caso del 4, en este caso no podemos tomar dos dígitos. Cuando no podemos tomar los dígitos, entonces Postgres dice, bueno, como no puedo tomar los dígitos, le pongo a cero. Por esa simple razón. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuándo falla esto? ¿Cuándo falla este tipo de dato? ¿Qué número le ingresaría acá de tal manera que esto no pueda guardarse? Vaya a fallar. En este caso, eso fallará cuando le pasemos P, un número cuya cantidad de dígitos sea mayor a P más valor absoluto de S. En este caso sería que tendría que pasar un número que tenga mayor a 6 dígitos, porque 4 más 2 sería pues 6, ¿cierto? Entonces, en este caso, este valor que tengo acá, 4.561.250, no podría ser almacenado. ¿Por qué? Porque la cantidad de dígitos de este número es 7 y por eso se sale del rango. Entonces, así funciona la escala negativa. Realmente no creo que lo vayan a usar, pero pues mi deber es como darles a conocer estos conceptos por si algún día les toca incluir esto en algún momento. Entonces, eso en cuanto a los enteros. Bueno, enteros y decimales. Ahora tenemos el tipo de dato booleano, que bueno, Postgres es una de las bases de datos, motores de bases de datos más afortunados que tenemos, que sí soporta booleanos. En el caso de Oracle tocaba manejarlo como si fuera un entero, un tiny int. En cambio, Postgres pues no te complica, él te dice, sí, yo te acepto booleano. Entonces tú puedes poner la abreviatura bool y él te la entiende y te la guarda por dentro como un booleano. Y te la guardará como un estado true o como un estado false. En cuanto a caracteres, tenemos varios. Estos son los principales que utilizamos en Postgres. Tenemos el tipo char, el tipo varchar, el tipo char y el tipo text. El tipo varchar admite caracteres entre este rango y es de longitud variable, mientras que el tipo char admite caracteres de este rango y es de longitud fija. El tipo char es muy útil cuando nosotros tenemos caracteres, o sea, texto, ¿cierto? Que vamos a guardar siempre de la misma longitud. Por ejemplo, háganse de cuenta que vamos a hacer una aplicación solamente para Colombia. Entonces vamos a guardar el número de celular de las personas. Ese número de celular en Colombia siempre tendrá 10 dígitos, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, siempre podemos estar seguros de que ese campo va a ocupar 10 caracteres. En ese caso es factible y sería buena idea usar el char. ¿Por qué? Porque el char es de longitud fija. ¿Qué está queriendo decir acá? Que todo dato que yo ingrese siempre me va a ocupar la longitud que yo le especifique en el char. Entonces yo le dije que en el char va a permitir datos de 10 caracteres, o sea, de un n de tamaño 10.
todo dato que yo ingrese, así sea incluso que ocupe menos de 10, siempre va a ocupar 10 porque el char es de longitud fija. El char no se va a adaptar al tamaño de ese texto. Mientras que varchar es mucho más versátil en ese sentido. Por ejemplo, en la realidad, nosotros no sabemos cuántos caracteres va a tener un texto que vamos a guardar, por ejemplo, en los comentarios. Uno no sabe, pues no faltará el que diga un comentario pequeño y no faltará el que escriba un texto. Entonces uno no tiene como esa certeza de qué va a pasar ahí. En ese caso, Varchar, cuando tú le pasas el tamaño n, él no se preocupa, él dice, no te preocupes por eso, yo me adapto al tamaño que venga el texto. Entonces, si el tamaño es muy grande, pues se adapta a ese tamaño, si el tamaño es muy pequeño, pues se adapta a ese tamaño y ocupa el espacio que corresponde. Por eso se le dice de longitud variable. Eso sí, siempre y cuando no supere el tamaño máximo que tú le pasaste por la n. Si yo le dije que como máximo voy a aceptar 150 caracteres, entonces él te va a aceptar hasta un comentario de máximo 150 caracteres. Eso es lo que haría Barcha. Y en el caso de los campos mayores que ya se digan que tengan más de esta cantidad de caracteres, pues también tenemos text que ya acepta hasta 1 GB. Entonces eso es como para ya casos donde tengamos que guardar demasiada información que no nos vaya a caber en un varchar. Entonces lo más común es usar varchar realmente. Pero pues aquí les presento los otros por si realmente, por si en algún momento los llegan a usar. Listo. Y por último tenemos también los campos fechas en Postgres. En Postgres tenemos fechas para varias cositas. Aquí tengo como las principales, diría yo. Tenemos para el date y siempre te la va a dar en este formato. El formato se la puede cambiar en Postgres, sí, se puede cambiar, pero pues por mí está bien que me la dé así, no hay problema. Entonces él te la acepta en el formato año, mes y día. Y pasa lo mismo, lo entiende de esta manera y tú te la puedes pasar de esta manera. Y internamente la guarda así como si fuera un date. El timestamp. Entonces el timestamp ya a partir del día incluye lo que viene siendo la hora, minutos y segundos. Entonces es un poquito más amplio. Internamente lo va a guardar de esta forma, pero tú te la puedes pasar como timestamp y no tiene problema. También tenemos ya si ustedes quieren incluir las zona horaria, que sería la UTC, la pueden hacer con timestamp TZ y de esta manera incluyen esta parte de la zona horaria. Y por último, también decidí agregar como este que me pareció interesante, que es el time, en caso tal de que ustedes no quieran guardar como la fecha completa, sino solamente la hora con los minutos y los segundos. Y bueno, este sería como más o menos el equivalente en Java, en caso tal de que ustedes necesiten usar ese tipo de datos. Eso en cuanto a los formatos de tipo fecha. Ahorita ya enseguida, cuando hagamos la parte práctica, vamos a usar algunos de estos formatos para que veamos pues cómo va interactuando Postgres ahí. Ya para finalizar, entonces hablemos ahora sí de Postgres y vamos a la parte práctica. Entonces, no sé si ya ustedes instalaron Postgres, si no lo han instalado, pues instálenlo porque lo van a usar en la fábrica escuela, ¿cierto? Entonces le voy a pasar aquí la URL del instalador de la página oficial y él te provee un instalador para cualquiera de estos sistemas operativos. La instalación que ustedes hacen acá, él te trae tanto Postgres, o sea, te trae el motor y te trae una interfaz gráfica que viene siendo pgadmin, ¿sí? Yo sé que algunos de ustedes verán, pues yo sé que hay algunos ya más avanzados y no quieren tener el motor de bases de datos directamente de su computador, sino que lo quieren tener con Docker, porque yo sé que hay personas que lo hacen, lo pueden hacer tranquilamente y descargan pgadmin por aparte, como para interfaz gráfica. También se puede así, no hay problema. Entonces, para que lo descarguen de una vez, si no lo han hecho, por favor, listo. Él cuando lo descargas te va a pedir un usuario inicial, no se les vaya a olvidar ni el nombre del usuario, ni la contraseña de ese usuario, por favor, porque después se vale. Entonces, ese usuario y esa contraseña no se les olvide porque es la que ustedes van a usar para poder acceder al motor de base de datos como tal y poder pues interactuar con él. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poquito ya de cómo interactuar con Postgres. Entonces, yo les decía a ustedes de que Postgres me provee una interfaz gráfica en la instalación que se llama pgadmin. Voy a abrir esa interfaz.
Entonces esa interfaz les va a lucir más o menos así cuando ustedes la instalen. Y aquí dentro van a tener una carpeta de servidores. ¿Se acuerdan que yo les decía que Postgres tiene una arquitectura cliente-servidor? Pues bueno, aquí vamos a darnos cuenta pues como de manera visual cómo es eso. Entonces aquí tenemos servidores. Dentro de estos servidores tenemos uno que me va a pedir inicialmente la contraseña a ese usuario que yo le asigne al momento de la instalación. Por eso les digo, no se les olvide, por favor, que después es un problema. Y ahora sí me permite el acceso. Entonces a ustedes van a tener algo así, un servidor que se llama, en este caso tengo el SQL 16, el Postgre 16, y dentro van a tener estas carpeticas. Van a tener un databases y si es primera vez que lo instalaron, ustedes solamente van a tener esta base de datos que es la que dice Postgres. Esta base de datos es administrativa, entonces no la toquen, no la manipulen, es netamente propia del motor y es propia del superusuario. Nosotros aquí tenemos un usuario por defecto que viene siendo Postgre, este que está acá. Si voy aquí a Properties, este es un superusuario, es superusuario como dice acá, y podemos crear otros usuarios para poder interactuar con Postgre como tal, que eso es lo que quiero que hagamos aquí, que no hagamos, no trabajemos con Postgre, sino que trabajemos nosotros con nuestro propio usuario para no intervenir como con ese usuario que ya trae por defecto. Entonces, esta es más o menos como se va a lucir la arquitectura. Y aquí se dan cuenta de que, esperen, yo les muestro por acá la base de datos, acá, propiedades. Miren, este servidor le pertenece al usuario Postgre. Entonces, mire que a cada servidor yo le asigno como un propietario, que en este caso es el usuario administrador, el superadministrador que tiene por defecto. Pero vamos a cambiar, bueno, vamos a cambiar, no, vamos a crear nuestro propio usuario, vamos a crear un servidor para nuestro propio usuario y trabajar allí con mayor libertad. Entonces vamos a darle clic acá donde dice Login Group Roles, clic derecho, vamos a darle Create y Login Group Role. Acá vamos a poner el nombre de ese usuario, por ejemplo, voy a poner Jaime. En la parte de definición voy a poner la contraseña, tampoco se los puede olvidar. Puedo decir si quiero que ese usuario no expire, lo voy a dejar así, realmente necesito que tenga todos los permisos para poder interactuar. Y también puedo definir si tiene el límite de conexiones, cuando aparece -1 es pues que no tiene el límite de conexiones. En cuanto a privilegios, les voy a dar todos los privilegios porque necesito pues como hacer varias cositas con este usuario. Aquí el superusuario, eso. Entonces necesito hacer varias cositas con este usuario. No voy a entrar en detalle en cuanto a esto de manejo de privilegios de los usuarios porque, como les digo, pues más adelante ustedes van a ver este concepto y por ahora lo que interesa es que trabajemos en las consultas, en el manejo de SQL y ese tipo de cositas. Entonces voy a dejarlo por ese como de manera superficial este concepto. Le otorgo los privilegios y veamos si me hace falta algo más por acá. No, yo creo que ya con eso sería suficiente para crear este usuario. Le voy a dar aquí clic en Save y listo, y me creó el usuario. ¿Dónde lo miro? Pues acá. Entonces aquí me aparece el usuario que ya creé. Veanlo acá. Entonces ya creé ese usuario, pero todavía estoy en el servidor que es propio del administrador, que es de Postgres. Yo quiero crear un servidor para ese usuario, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a darle clic derecho donde está aquí la carpetica de servers y le voy a dar donde dice Register y le voy a dar registrar un nuevo servidor. El nombre de este servidor, el nombre que ustedes le quieran poner, voy a poner, por ejemplo, local connection, ¿cierto? En cuanto a la conexión, como yo instalé Postgres directamente en mi dispositivo local, se encuentra en mi localhost, entonces eso es lo que van a poner ustedes acá. El usuario que va a ser propietario de este servidor va a ser el que yo acabé de crear, que es Jaime. Y la contraseña de ese usuario, pues también la pongo acá, ¿cierto? Bueno, yo creo que eso es todo lo que tendríamos que hacer para configurar este servidor. A ver, yo miro qué más me falta. No, todo bien. Con eso ya pueden guardar y crear este servidor y ahí se les creó. Entonces miren que aquí ya tengo dos, uno que dice PostgreSQL y uno que dice Local Connection. Y si me voy a las propiedades de Local Connection, aquí me dice que ese usuario propietario de ese servidor es Jaime, el que yo creé. Entonces ahora sí tenemos nuestro propio usuario, tenemos nuestro propio servidor para poder comenzar a interactuar con nuestras bases de datos. Aquí me aparecen nuevamente las bases de datos que tenía en este otro servidor porque yo soy superusuario. Entonces es como que todavía puedo tener acceso incluso a bases de datos que no sean de mi servidor.
Es por eso que me aparecen acá. Listo. Pero no se preocupen, vamos a crear nuestra propia base de datos y vamos a interactuar con ella. Entonces, para crear una base de datos, de la manera gráfica sería darle clic derecho acá y Create, ¿cierto? Create Database. Pero pues, como para que practiquemos también un poquito lo que es SQL, voy a darle clic derecho a una base de datos. Por ejemplo, ustedes cuando la tengan por primera vez solamente van a tener Postgres. Entonces voy a darle clic derecho a Postgres. Voy a darle aquí donde dice Query Tool. Y me abre pues como ya una ventanita para yo poner comandos de SQL. Entonces voy a poner aquí Create Database y voy a poner el nombre de la base de datos que yo quiero crear. Voy a poner, por ejemplo, prueba. Punto y coma. Aquí me ofrece dos formas de ejecutar en Postgre, ¿cierto? De hecho, todo motor de bases de datos tiene esa forma de ejecutar y es ejecutar todo el script completo. En este caso solamente tengo pues una sentencia, pero si tuviera más cositas acá, ejecutaría todo. O ejecutar la parte que yo estoy seleccionando. Entonces yo solamente voy a ejecutar esta parte que estoy seleccionando, la ejecuto y ahí me creó la base de datos. ¿Sí? ¿Dónde me queda? Pues me queda acá. Le voy aquí a refrescar y aquí me quedó ya mi base de datos prueba. Me conecto a ella y aquí ya puedo interactuar. Entonces voy a cerrar esta y voy a hacer lo mismo que hice en Postgres, pero para eso. Entonces voy a abrir aquí un Query Tool para poder abrir la ventana de SQL para esta base de datos. Aquí me dice pues dónde estoy ubicado. Estoy ubicado en prueba. ¿Sí ven? Una cosa que no les dije a ustedes es que pues si quieren cambiar el idioma de Postgres lo pueden hacer. A mí realmente no me gusta porque en inglés es algo que todos deberíamos de ir como afianzando, y más en esta carrera, pero pues si quieren hacerlo, lo pueden hacer, se van aquí para File, luego le dan aquí en Preferences, por acá hay una opción que dice Miscellaneous, y entre Miscellaneous le van a dar aquí donde dice User Language, y acá pueden cambiar ya el tipo de lenguaje que quieren usar. Por ejemplo, aquí está español claramente. Yo no lo voy a cambiar, me gusta el inglés, entonces lo voy a dejar así. Pero si lo quieren hacer, pues ahí también lo pueden hacer. Listo. Ya ahora sí, regresando pues acá, vamos a interactuar con esta base de datos. Pero para poder interactuar con esa base de datos, les voy a proponer un ejercicio que yo traigo para que hagamos y creemos aquí las tablas y hagamos inserciones. Entonces, les vamos al ejercicio que tengo yo para hacer acá. Es este, ¿sí? Es un ejercicio también como basado en la fábrica escuela, en la temática, como para ir entrando también en eso. Tenemos una tabla que es pasajeros, una tabla que es de vuelos y una tabla que es de reserva. Básicamente, lo que pasa es que un pasajero puede estar en puede tener varios vuelos asignados, ¿cierto? Y un vuelo pues va a tener muchos pasajeros también. Entonces es como si sale una relación muchos a muchos acá entre esas dos tablas, y cuando hay una relación muchos a muchos, yo creo que ustedes ya vieron como ese concepto, surge una tabla intermedia. Y esa tabla intermedia va a tener esas relaciones de llaves foráneas de tanto el pasajero como el vuelo. Véanlo acá. Entonces tiene una relación a pasajero y tiene una relación a vuelo. Un truco que me gusta siempre decir acá es que cuando ustedes tengan ese tipo de relaciones, puede ser uno a muchos, puede ser muchos a muchos, y normalmente sucede que las personas no saben dónde ubicar la llave foránea. El truco es que la llave foránea siempre, siempre va a quedar en la relación de muchos. Este cosito me indica que la relación es de muchos, ¿cierto? Entonces, en esta tabla va a quedar la relación de muchos de esta tabla, la llave foránea de esta tabla. Entonces, la llave foránea es la ID, la voy a poner acá en esta tabla. ¿Por qué? Porque la relación de muchos se encuentra acá. Ese es el truco que uno hace como para saber dónde poner la llave foránea, a menos de que la relación sea de uno a uno. Cuando la relación es de uno a uno, pues ahí sí ya es uno quien elige dónde poner la llave foránea. Y de hecho, esa relación casi no se usa, entonces todo bien hasta ahí. Si quieren, le pueden tomar pantallazo como para que sepan qué voy a estar haciendo, porque voy a poner, pues, la idea es que creemos esta tabla y esta tabla, pero lo vamos a hacer a nivel de SQL, porque una de sus actividades en la fábrica escuela es que tienen que entregar el archivo, pues, como todo el código de creación de tablas, pero en SQL, como hicieron esas sentencias. Entonces, ese script lo vamos a generar acá para este ejercicio en específico.
Si quiere, le tomo un pantallazo para que sepan qué voy a estar haciendo. Yo lo voy a poner por acá a un ladito. Y voy a meterme acá ahora sí y voy a crear esas tablas que les acabo de mostrar. Listo. Entonces voy a comenzar. Para crear tablas en SQL, tenemos el comando create table. Entonces, primero voy a crear las tablas maestras. ¿Quiénes son las tablas maestras? Las tablas que no dependen de otras. Es decir, tablas que dentro de ellas no tengo llaves foráneas. Básicamente es eso. Entonces, ¿cuáles tablas no tienen llaves foráneas que dependen? Son la tabla pasajero o passenger y la tabla flight o vuelo. Entonces, en estas tablas voy a crearlas primero. El nombre de la tabla va a ser passenger, ¿cierto? Paréntesis, paréntesis. Voy a poner aquí punto y coma de una vez porque a veces se me olvida. Y dentro voy a definir qué campos va a tener esta tabla. Entonces, va a tener un campo que es el passenger ID. Este passenger ID va a ser nuestra clave primaria, es decir, el identificador único de cada registro que yo vaya a guardar en esta tabla. Entonces, normalmente la clave primaria es algo que no es recomendable que yo como cliente, como usuario, se la pase. La idea es que se genere por defecto y que el mismo sistema se encargue de que esa clave sea generada de manera única. Entonces, en Postgres hay una forma de hacerlo. Había una forma antigua que es usando serial, que esto es propio de Postgres, este tipo serial, que por dentro funciona como una secuencia que te genera pues valores únicos cada vez que insertas un nuevo registro, pero ya Postgres se adaptó en las últimas versiones a lo que trae SQL como tal. Y SQL trae algo más interesante que es el Generate Identity. Entonces, primero que todo hay que decir el tipo. Entonces hay que decir el tipo del campo que va a ser entero. Después, ahora sí, voy a decirles la propiedad que les decía a ustedes de que quiero que Postgres me lo genere automáticamente la llave primaria. Entonces voy a poner acá, generated always as identity. Esta propiedad lo que hace es que me genera siempre un ID para este campo de tipo entero, ¿cierto? Y de manera única, o sea, ese ID siempre va a ser distinto. Y ustedes también pueden ponerle como personalizar este campo y decirle como algunos parámetros adicionales. Por ejemplo, que yo quiero que comience de uno y se incremente de uno en uno. Se puede. Puedo decirle aquí start with one y increment by one. De esta manera le estoy diciendo a Postgres que quiero que este identificador único no lo generes aleatorio, sino que comiences de uno y lo vayas incrementando de uno en uno. Entonces el siguiente va a ser dos y así sucesivamente. Lo pueden hacer, lo pueden dejar como viene por defecto, no hay problema. De hecho, esto lo hago por efectos prácticos, pero sí sería más chévere dejarlo como viene por defecto, porque digamos que si un atacante quisiera, pues, vulnerar mi aplicación, cuando yo tengo ese tipo de registro, va a ser muy fácil para él consultar el siguiente registro porque va a estar en orden. Entonces él va a saber que si yo tengo el usuario uno, él va a saber que el usuario 2 va a existir, que el usuario 3 va a existir, porque va a saber que está en ese orden secuencial. Pero si yo lo tengo de manera aleatoria, para el atacante va a ser difícil saber si el usuario 2 existe, porque puedo haberlo guardado con el ID 104, con el ID 38. Entonces él no va a saber como cuál es el siguiente ID que va a existir para ese usuario. Entonces va a ser más interesante en cuanto a prevenir que el atacante pueda vulnerar nuestra aplicación. Eso lo digo como cultura general, listo. Y va a ser de tipo primary key. Este constraint es el que nos va a permitir identificar o que Postgres va a saber para que esa tabla tenga como primary key este campo, que es passenger ID. Listo. ¿Qué otro campo tiene la tabla passenger? Va a tener el documento. Va a tener un document. Y le voy a decir que ese document va a ser de tipo string, pero pues en Postgres no está el tipo string, sino que como yo les mostré, está el varchar. Entonces voy a poner aquí varchar y entre paréntesis le digo la longitud máxima que pueda aceptar. Voy a poner, por ejemplo, 150, ¿cierto? Y puedo ponerle también que no sea nula. Si yo no le especifico acá nada y sigo con otro campo, por ejemplo,
él por defecto va a permitir que ese campo sea nulo, que no le ingrese nada. Pero si yo le pongo not null, entonces él va a obligar a que ese usuario sí o sí tenga que ingresar ese campo. Listo. Te le pongo not nulo para que sea obligatorio. Y seguimos con el siguiente campo que es full name. Lo voy a poner también de tipo varchar. Y si quiere le ponemos a este, por ejemplo, 250. Y también le voy a decir que no sea nulo, que ese campo sea obligatorio. ¿Qué otro campo tenía este passenger? Tenía el email. Entonces vamos a ponerle el email. Y vamos a ponerle varchar también. Y de longitud, por ejemplo, 150 también. Y voy a ponerle aquí not null. Además, voy a poner una constraint que es unique. Esa constraint unique lo que va a hacer es que cada registro que yo tenga va a tener un email único. Entonces, si alguien se intenta registrar con un email que ya existe en la base de datos, no se lo va a permitir. Esto es lo que hace la propiedad unique. Listo. Esta es la estructura de la tabla pasajeros. Entonces, hasta ahí terminé. Voy a ejecutar esta sentencia aquí con execute query. Y pues ahí me la creo. Todo bien, ¿cierto? Ahorita vamos a ver dónde quedan las tablas y cómo quedan las tablas estructuradas. Vamos a terminar primero como de crearlas todas. La siguiente tabla maestra que teníamos era la tabla vuelos. Entonces voy a poner create table flight. Paréntesis, paréntesis y punto y coma para que no se me olvide. Y acá tenemos la llave perdón, la llave primaria, flight ID de tipo int, que va a ser autogenerada. Y si quiero le pongo lo mismo que puse arriba, que por ejemplo empiece con 1 y también se incremente con 1. Y le va a seguir ahora sí su constraint, que tiene que ser primary key. Después tenemos el otro campo que es el número del vuelo. Ese número del vuelo puede ser incluso como un bar chart, porque a veces los vuelos tienen también como letras incluidas. Entonces pongámosle bar chart. Bar chart de 50 puede ser. Y digamos que sea obligatorio este campo. Vamos a poner también el origin, que va a ser, digamos, un bar chart por ahí de 150, puede ser, y que no sea nulo. Luego sigue el destino. Vamos a poner también un varchar. Pongámosle lo mismo de 150 y que también sea obligatorio. Y aquí viene un campo de tipo fecha, que es el departure date. Entonces, pues ya eso queda como a su libertad, porque en este caso, pues como estamos aquí practicando, lo pueden guardar bien sea de tipo date, y ya saben que tipo date le va a guardar año, mes y día. O lo pueden guardar tipo timestamp y él te va a guardar año, mes, día, hora, minutos y segundos. Le voy a guardar timestamp para que me guarde toda esa información. Y le voy a poner que no debe ser nulo. ¿Sí? Y también tenemos un arrival date que va a poner del mismo tipo de times. Not, no. ¿Sí? Bueno, yo creo que ahí ya terminamos la estructura de nuestra tabla de vuelos. Voy a ejecutar este query. Y listo, me la creo. Ahorita, como les digo, vamos a ver cómo quedaron esas tablas creadas. Finalmente vamos a crear la tabla Booking, que es la tabla que proviene de la relación muchos a muchos entre pasajeros y vuelos. Vamos a create table Booking. Y le vamos a pasar aquí los campos que va a tener esa tabla. Entonces va a poner aquí el Booking ID, que va a ser de tipo entero y va a tener como esa misma propiedad que yo les decía. El generate always as identity. Va a poner aquí igual para que sigamos como con lo mismo. Start with one y increment by one.
y que sea primary key. Luego, ¿qué más tenía el booking? A ver, tenía el booking date o la fecha de la reserva. Que bueno, aquí la podemos guardar, por ejemplo, con timestamp o con date, como lo quieran guardar. Pero cuando ustedes hacen una reserva, normalmente ustedes no ponen la fecha en la que hicieron la reserva, sino que el sistema guarda la fecha por defecto, ¿cierto? Entonces hagamos que sea así, para que sea como más interesante. Entonces voy a ponerle aquí que hace de tipo timestamp y que por default, entonces aquí le pongo default, me vaya a guardar la fecha actual. ¿Cómo obtengo la fecha actual en Postgre? Bueno, hay varias formas. Para obtener la fecha en Postgres podemos usar varias variables que ya vienen predefinidas acá, que por ejemplo está current date, que current date me trae la fecha actual, pero sí en formato de horas, minutos, segundos, es decir, solamente me trae año, mes y día. Está current time, que me la trae también, pero esta es más completa. Perdón, esta me trae solamente la parte de horas, minutos y segundos, y esta ahora sí la que es completa, la current timestamp, que esta me trae todo completo, incluso la zona horaria. Current timestamp, sí, así. Incluso la zona horaria. Entonces, con esta me sirve para que el sistema guarde por defecto la hora del momento de la reserva. La hora, la fecha y todo completo. Luego también tengo por acá la descripción. Description, que va a ser un varchar. 350 le podemos poner. Y que sea not null. Y podemos poner el estado de esa reserva, que por defecto cuando alguien haga una reserva que se quede en estado true. Entonces le podemos poner bool, que es el identificador para boolean, y que por defecto empiece en true, o sea que por defecto cuando creemos la reserva quede en estado activa. Vamos por acá y le decimos aquí flight ID, que va a ser la relación con esta llave primaria que tenemos en la tabla flight. Este nombre pues le puse el mismo, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran acá técnicamente. No es que tiene que ser el mismo nombre de la llave primaria de la otra tabla. Pero entonces, esta va a ser mi llave foránea. ¿Cómo hago? Entonces, lo que voy a hacer es que primero tiene que ser del mismo tipo de la llave primaria. Entonces, tiene que ser también entero. Bueno, estamos aquí en flight. Tiene que ser también entero. Y lo segundo es que tenemos que hacer una referencia. Entonces, references. ¿A cuál tabla? Entonces, en este caso, estamos haciendo referencia a la tabla flight. ¿Cierto? Esta tabla de acá. De esta manera, yo ya lo que estoy haciendo acá es un enlace que este variable se va a enlazar con la llave primaria de esta tabla, que en este caso la llave primaria es esta. Así de sencillo. Y además va a decir que este campo no puede ser nulo, que la llave foránea tiene que ser obligatoria. Entonces va a ser la misma estrategia para enlazar la llave foránea de la tabla pasajeros. Voy a poner aquí passenger ID, va a ser del mismo tipo de la llave primaria de la tabla pasajeros, que en este caso también es entero. Y va a ser una referencia a esa tabla, para establecer la conexión y que tampoco sea nula. Creo que eso era todo lo que necesitábamos saber de la tabla Booking. La voy a generar. Vamos a ver si todo quedó bien organizado. Execute query. Bueno, me dice que aquí puse un punto y coma acá. Tenía que poner coma. Error de sintaxis. Ahora vamos a intentar nuevamente. Ahora sí me dio. Listo. Entonces vamos a hacerles algunas inserciones como para ver qué está pasando con nuestras tablas, como que funcionen correctamente, ¿cierto? Y después de las instrucciones, ahora sí vamos a pasar a observar cómo está el comportamiento allá a nivel gráfico. Vamos a hacer algunas inserciones primero y vamos a poner aquí insert into. Voy a poner primero en la tabla pasajero. ¿Y qué valor le voy a pasar? Pues entonces
No le va a pasar la clave primaria porque va a ser autogenerada. Solamente le va a pasar los otros campos que sí se van a generar, que sí les tengo que pasar, que son document, el full name y el email. Y después voy a poner algo que es values y va a pasarle los valores en el orden en que se los definí. Entonces, primero le dije que le iba a pasar el documento, luego el full name, luego el email. Entonces, los paso en el mismo orden. Listo. Voy a, por ejemplo, a tomar cualquier nombre acá, un documento cualquiera, ¿cierto? Y voy a poner aquí, por ejemplo, el nombre de alguien. Digamos de alguno que esté acá, por ejemplo, David Ardila. Y el email, pongámosle cualquier email acá. Vamos a insertar ese dato y ya me dice que lo insertó correctamente. Vamos también a insertar aquí ahora algo en la tabla flight. Entonces, insert into, la misma instrucción, insert into flight. Le pasamos entre paréntesis los campos que quiero insertar, que va a ser flight number, el origin, el destination, ¿qué más le voy a insertar? El departure date y el arrival date. Y en los valores se los vamos a pasar en ese orden, ¿sí? Entonces primero le va a pasar el flight number, va a poner cualquier ID del vuelo, ¿cierto? El origen, digamos que va a ser de Medellín y el destino va a ser, por ejemplo, me falta un coma, destino va a ser, por ejemplo, Cali. Que sigue la fecha de partida, pongámosle que sale hoy, entonces como vos lo recibes en el formato año, mes, día, sería 2024, mes, sería el 09 y hoy estamos a 7. Y, bueno, y acá también tenemos que ponerle el formato de a qué hora. Entonces, por ejemplo, en formato militar, digamos que a las 3. Y la fecha de llegada, igual. Entonces, la fecha de llegada, vamos a poner aquí 2024. Digamos que llega el mismo día, pero más tardecito. Entonces va a llegar, no sé, por a las 4, ¿cierto? ¿Qué más me falta? Yo creo que ya. Esos son todos los campos que necesitaba pasarles. Punto y coma. El punto y coma me está diciendo que hasta aquí termina la query que voy a ejecutar. Eso es lo que me ayuda a hacer el punto y coma. Va a ejecutar, me lo insertó, entonces todo bien. Y por último, ahora sí, como ya tengo datos en la tabla pasajero y datos en la tabla vuelo, si aquí hacemos, por ejemplo, un select all from passenger. Y bueno, vamos a observar que tengo datos en esa tabla. Aquí tengo un registro con ID 1 y aquí tengo en la otra un registro con ID 1 también. ¿Listo? Entonces ahora ya sí puedo hacer inserción de una reserva. Vamos a insert into en la tabla reservas, booking, y que le vamos a pasar, le vamos a pasar description, le vamos a pasar el ID del vuelo, flight ID, y le vamos a pasar el ID también del pasajero, entonces passenger ID. Tenemos que pasarle, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos que pasarle el estado, no, porque por defecto va a estar en true. Tenemos que pasarle la fecha de la reserva tampoco, porque por defecto va a tener una fecha que es la del sistema. Entonces eso no es necesario. Y aquí le vamos a dar en values, en ese orden, los valores que le voy a insertar. Entonces, poner aquí descripción, digamos que va a ser un vuelo nacional. El ID del vuelo, entonces tiene que ser un ID que exista, no me puedo inventar un ID cualquiera. En este caso yo sé que el ID 1 existe y el ID del pasajero también igual, un ID que exista.
que ya exista en esas tablas respectivas. Entonces voy a poner aquí execute query y ahí me la insertó. Si ponemos, por ejemplo, un select all the booking, ahí vemos que nos guardó la información. Entonces miren que aquí dice estado true y la fecha en este momento son las 10. Entonces miren que me la guardó como yo quería que fuera. Listo. Eso es la interacción básica que van a tener ustedes. Este básicamente, sin contar esto, claro. Bueno, de hecho tampoco tendrían que contar esto. Solamente esta parte de arriba, todo esto, es lo que le están pidiendo a ustedes en el primer entregable de la fábrica escuela, que es el script de la creación de las tablas. Esto es lo que ustedes deben de hacer y entregar en bases de datos. Muchachos, aquí realmente, si les soy sincero, yo creo que ustedes nunca o rara vez en la vida van a hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con frameworks como Spring Boot, ellos tienen lo que se llama un ORM y ese ORM te mapea toda la creación de las tablas. Entonces no tienes que hacer esto en la base de datos, sino que tú simplemente creas la base de datos, la enlazas con Spring Boot y él a través de lo que se conoce como las entities es capaz de mapear esas entities como una tabla acá en la base de datos. Entonces tiene toda la inyección que tú necesitas. Y eso se hace hoy en día porque la idea es no tener expuestas estas queries directamente en el código. Cuando las tienes expuestas, surge una vulnerabilidad que se conoce como SQL injection, que eso ya pues la gente que todavía haga eso todavía tiene que actualizarse porque hoy en día ya se utilizan son ORMs, que lo que te hacen es simplemente mapear toda esa información y tú no tienes que interactuar con la query como tal. Él te la inyecta ya acá en la base de datos. Entonces, esto es porque lo necesitamos en bases de datos, pero en realidad, si lo soy sincero, ustedes rara vez van a hacer estas creaciones de manera manual. Las va a hacer por ustedes el framework que estén utilizando, sea Spring Boot, sea Flask, que también tiene pues como su ORM, ¿cierto? Pero esto no lo van a hacer de manera manual. Rara vez, para ser sincero. Bien, entonces ahí yo les decía a ustedes que íbamos a ver la estructura ya de manera física. Entonces aquí dentro de prueba van a encontrar dentro de esquemas las tablas que se crearon. Entonces aquí vemos aquí las tablas que están. Está la tabla Booking, está la tabla Flight y la tabla Passenger. Si vemos acá la tabla Booking, clic derecho, Properties, vamos a observar lo que yo les decía a ustedes, de que... Ay muchachos, perdón, no sé cómo me salí. No pasa nada, ya les comparto otra vez pantalla. Perdón. Esperen, no sé qué pasó ahí. Listo, ahora sí. Ahí están viendo otra vez. Bueno, pues yo espero yo espero que me estén escuchando y que estén viendo pues la pantalla. Sí, ahí Eh, se ve. listo, dale. Entonces yo les decía a ustedes que perdón, Postgres me permite guardar el dato de tipo como con un alias. Yo aquí le ponía, por ejemplo, int o le ponía varchar, pero internamente es lo que hace es guardarlo de esta manera. El int lo guarda como un integer, véanlo acá, ¿cierto? El boolean, pues todo bien. El varchar me lo guarda de esta manera, como en character barring. Y así con cada uno de los tipos que yo les decía a ustedes. Entonces, esto es como realmente Postgres lo guarda internamente. Por ejemplo, mire que yo el timestamp lo guardo aquí como un timestamp without timestamp. Y aquí ya yo les hacía pues como de manera código, pero ustedes pueden aquí también de manera gráfica crear sus propias columnas. Aquí dice add row, o sea, agregar una nueva columna, ponerle si va a ser un primary key, si va a ser nula, si va a tener un valor por defecto. Ustedes pueden aquí configurar todos esos aspectos que yo hice, pero de manera gráfica, ¿cierto? Entonces esto te facilita mucho. Por aquí tenemos también las constraints, que son esas relaciones que van a tener con otras tablas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener aquí la primary key y la foreign key, que la foreign key está por acá y mire que tenemos dos constraints, una foreign key tanto para la tabla flight como la tabla passenger. Y nuevamente, esto es completamente interactivo. Ustedes pueden aquí agregar constraints si lo desean de manera gráfica sin necesidad de utilizar código SQL. Pero pues, como les digo,
Eso lo está pidiendo el curso de bases de datos, entonces tienen que tener su código SQL. Por último, también les quiero mostrar cómo van a generar este diagrama entidad-relación, que es otro entregable que le están pidiendo en la fábrica escuela. Y es fácil, aquí Postgres también te provee un diagrama entidad-relación. Le dan clic derecho sobre la base de datos, que en este caso es prueba, y vamos a donde dice EDR for Database. ERD for Database. Se le dan acá y miren qué va a pasar. Él te genera este diagrama con las tablas que van a ser parte de ese sistema. Ya ustedes lo pueden exportar, aquí pues lo organizan, ¿cierto? Lo organizan y lo exportan aquí donde dice Download Image. Y ahí ya tienen ustedes el diagrama entidad-relación, que es otro de los entregables que le piden la fábrica escuela. Bueno, eso es lo que tenía hasta ahora de la parte de SQL, ¿cierto? Pero yo sé que ustedes tienen un examen de consultas, cierto que es de consultas, si no estoy mal, consultas y queries. Entonces, yo aquí les traje un ejercicio tipo parcial y les voy a hacer, digamos, algunos ejemplos de que son puntos reales que cayeron en ese parcial de bases de datos, para que ustedes tengan una idea de qué pasó, pues de cómo les va a hacer ese parcial en el curso. Entonces, ya esta es la parte, pues, como ya terminamos con esta parte de la base de datos prueba, de todo lo que les quería mostrar en la parte de interacción y cómo crear las tablas y los integrales que ustedes deben hacer en la fábrica escuela. Voy aquí a abrir una base de datos que yo tenía preparada para este ejercicio, que es ExerciseDB. Si alguno quiere de pronto hacer lo mismo que yo voy a hacer, le puedo compartir el SQL y ustedes lo pueden ejecutar en Postgres y ya tienen Postgres instalado y tienen pues como toda la información de la base de datos que yo tengo. Denme un momento y se las comparto. Esperen, yo la busco acá. Es esta. Entonces, esta es el script de creación de las tablas para esa base de datos que la llamé ExerciseDB. ¿Cómo cargo ese script? Ustedes le dan aquí clic derecho, Query Tool, ¿cierto? Voy a hacer voy a cerrar este. No, no voy a guardar esto y listo aquí. Entonces le dan aquí y le dan aquí donde dice Open File. Y en Open File pues lo buscan donde hayan guardado ese archivo. Y ejecutan todo. Lo pueden dar aquí para que ejecute todo completamente y te crea toda la estructura que yo tengo en este momento, ¿sí? ¿Cuál es esa estructura? Les voy a mandar también la imagen, pero se los voy a mostrar también acá. Les voy a mandar la imagen para que la vean ustedes desde sus dispositivos y se las voy a mostrar acá. Es la estructura que se presentó en ese entonces, en ese parcial, era esta. Era esta estructura, que también tiene como en la temática. Y esperen que no me quieran mostrarla. Voy a pasar esto para acá. Ahora sí, era esta estructura, que también seguía la temática de la fábrica escuela, que era la parte de las aerolíneas y los vuelos. Entonces, mire, tenemos airlines, tenemos una tabla de flights, tenemos una tabla de airports y tenemos una tabla también de bookings. Ahí también les mandé la imagen para que la puedan observar. Listo. ¿Qué pedía el profesor en ese parcial? Él nos daba esta estructura, este esquema, ¿cierto? Y nos pedía realizar ciertas consultas en ese esquema como tal. Entonces vamos a hacer algunas consultas que él puso en ese parcial para que vean qué más o menos les van a pedir. Voy a minimizar esa imagen, pero después voy a volver a ella para ir mirando cómo van a hacer esas consultas. Una de las consultas que él pedía era esta. Decía, obtener los 5 pasajeros que más gastaron en reservas en los últimos 30 días. Entonces, bueno, hay que comenzar a interpretar esta petición que nos están haciendo. Vamos a la imagen y vamos a ver dónde está la información que nos está solicitando. ¿Dónde está la información de los pasajeros? Bueno, por acá tenemos una tabla que es Bookings, que va a tener por acá el Passenger Name. Entonces, bien, por acá está la información del pasajero. También va a tener este campo que dice Total Fare Amount, que viene siendo lo que se gastó ese pasajero, ¿cierto? Entonces, me están pidiendo los que más gastaron. Aquí podría yo hacer esa consulta también. ¿Qué más necesito? Bueno, necesito la parte de los días. Que los días, por aquí tengo
el booking date time, que es la fecha en la que se realizó la reserva. Entonces, con esta fecha hago una operación pues como para obtener los últimos 30 días y saber qué pasajeros estuvieron en esos 30 días, hicieron la reserva. Bien, esta ya nos dimos cuenta pues que la información que necesitamos está acá, en esta tabla de bookings, primero que todo, ¿cierto? Hasta ahí, bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? De que un pasajero en realidad puede estar en varios registros, porque un pasajero pudo haber hecho varias reservas, entonces yo puedo tener varios registros que tengan el nombre del pasajero y que tengan una reserva distinta. Entonces aquí nos toca también tener en cuenta que vamos a hacer una agrupación, que eso viene siendo un group by. ¿Por quién? Por el nombre del pasajero. Por lo que les acabo de decir, un pasajero puede tener varios registros que equivalen a que pudo haber hecho varias reservas en diferentes momentos de la historia. Listo. Entonces ahora sí, voy a venir acá y vamos a comenzar a construir esa consulta. ¿Qué voy a mostrar de la información que voy a devolver? Voy a mostrar, por ejemplo, el nombre del pasajero. Entonces voy a seleccionar el passenger name. Además, yo sé que este pasajero puede haber tenido varias reservas, es decir, que puede haber hecho varios pagos en su registro histórico en las tablas. Entonces, para tenerlos en cuenta, me toca hacer una agrupación. Primero voy a hacer una suma, voy a llamar a la función suma. ¿De quién? De total for amount, que el total for amount es esa cantidad de pago que ha hecho el pasajero, pero aquí lo que voy a hacer es sumarlas para saber el total de todo el histórico que ha hecho. Y le voy a poner un alias, lo voy a llamar aquí para que sea más bonito como total gastado, por ejemplo. Ahí le puse un alias. ¿De dónde voy a sacar esa información? La voy a sacar de bookings. Entonces le voy a poner from bookings, el nombre de la tabla. Ahora, me están pidiendo que esa información tiene que ser los últimos 30 días. Entonces acá nos toca operar con fechas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero tenemos que hacer un where para filtrar la información. ¿Y de qué campo vamos a filtrar? Del booking datetime. Booking datetime. De ese booking datetime, yo quiero saber cuáles son mayor o igual a los últimos 30 días. Entonces, hoy ya vimos cómo tener la fecha de hoy, que era concurrent date, ¿cierto? Que ahorita nos mostraba que era una variable que tiene Postgres interna para generar la fecha del sistema. Entonces, a eso me devuelve la fecha de hoy. Pero yo necesito los últimos 30 días. Entonces, necesito restarle 30 días a esa fecha para que sea mayor o igual a los 30 días que necesito, ¿cierto? Entonces, en Postgres, bueno, de hecho en SQL en general hay una función que es interval que me permite ya pasar entre comillas, comillas acá el campo que yo le quiero restar. Aquí le puedo pasar días, le puedo pasar horas, también le puedo pasar meses. Entonces, en este caso le voy a pasar días, le voy a pasar 30 days. Tiene que copiar days porque pues así es como lo va a entender. Si ustedes copian días en español no lo va a entender. Entonces, esta forma tiene que ser pues así tal cual para que lo entienda. Ahí lo que estamos haciendo es justamente eso, le estamos restando a la fecha actual 30 días y estamos verificando de que esa fecha de la reserva sea mayor o igual a esos 30 días, ¿sí? Que es lo que me está pidiendo acá los últimos 30 días. Y me está diciendo los 5 pasajeros, o sea, no solamente necesito 5. ¿Cómo podemos hacer a esto? Bueno, antes de hacer eso, primero necesito terminar esta parte de acá, de la suma del total gastado. Como yo ejecuté una función suma, no sé si ya vieron ese tema, yo creo que sí. Resulta que esa función suma me genera una agrupación. Entonces es obligatorio que yo haga un group by, porque si no, esto me va a reventar esta query que yo hago. Entonces tengo que hacer primero un group by para saber por qué agrupación voy a hacer la suma. Y ese group by lo voy a hacer por el nombre del pasajero. ¿Sí? Ahora sí me va a funcionar bien. Y por último, ahora sí voy a hacer lo que estaba pendiente, que era obtener los primeros 5 pasajeros que más gastaron en ese tiempo. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de esta manera. Puedo ordenarlos, order by. ¿Y por dónde los voy a ordenar? Pues yo tengo un campo que acabo de crear que se llama total gastado. Entonces puedo ordenarlos por el total gastado y puedo hacer que sea de manera descendente, es decir, que vaya de mayor a menor, ¿cierto?
Y como ya sé que va a quedar de manera descendente de mayor a menor, yo puedo extraer los primeros 5 y voy a estar seguro de que esos primeros 5 van a ser los que más han gastado. Hasta ahí ejecuté esta consulta. Vamos a ver si nos funciona y vean lo que pasó. Entonces me trae el passenger name, porque yo quise traer el passenger name, y me trae el total gastado de esos pasajeros en el histórico en los últimos 30 días. Si les parece maluco, no se preocupen que, o sea, realmente es cuestión de practicar, de repasar como esos temitas de manejo de fechas, por ejemplo, que uno a veces se le olvidan esas cositas. De pronto repasar temas de group by. Pero ahí más o menos se van dando cuenta qué es lo que va pidiendo el profesor en este parcial. Realmente yo creo que yo me di cuenta que a él le gustaba mucho como hablar fechas, a él le gustaba mucho como ponerlo a usted como a operar con fechas. Y van a ver porque vamos a otro ejercicio que también es con fechas, que cayó en ese parcial, y es este. Dice, obtener los vuelos que salen después de las 11 a.m. y llegan al aeropuerto. Por acá yo puse un aeropuerto cualquiera. Voy a poner acá este aeropuerto. Ahí está el aeropuerto Hong Kong International Airport. ¿Cierto? Entonces, vuelve y juega. Primero tenemos que analizar esto, qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? Me está diciendo obtener los vuelos. Entonces, vamos a ver qué tablas tengo, qué tablas cuento. Entonces, tengo una tabla vuelos. Bueno, hasta ahí todo bien. ¿Qué salen después de las 11 a.m.? Entonces, por acá me dicen un campo que tenemos el departure time, o sea, la hora de salida. Listo. Bien. De ahí puedo sacar bueno, esta es la fecha, y de ahí puedo sacar la hora como tal. Y llegan al aeropuerto Hong Kong International Airport. Entonces, resulta que el aeropuerto está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos una llave foránea, que es lo que nos ayuda a establecer la relación entre esas dos tablas. Pero específicamente necesito los que llegan, o sea, los que son de Arrival Airport. Entonces aquí voy a establecer una relación entre esta llave foránea y esta tabla para traerme la información que necesito. Listo, vamos a ver cómo vamos a hacer esta consulta. Ya sabemos que vamos a usar esta tabla y esta tabla. Entonces vamos a comenzar. Primero, ¿qué voy a mostrar? Bueno, ya esto de que voy a mostrar ya es a gusto de ustedes. Pueden simplemente mostrar el ID del vuelo, lo que quieran. Yo voy a mostrar solamente el ID del vuelo, entonces voy a mostrar f.flight number. Y ya van a ver por qué pongo un F. ¿Por qué pongo un F? Les voy a adelantar, porque es que voy a usar varias tablas acá. Entonces, a esas tablas les voy a poner un alias para poder identificarlas, ¿sí? Y no tener que copiar todo el nombre completo de la tabla. Es básicamente eso. Entonces, voy a seleccionar el ID del vuelo y ese ID del vuelo es un campo que está acá. Line number es un campo que está acá en la tabla flights. Entonces, voy a seleccionarlo de la tabla flights. From flights. Y acá voy a poner espacio y voy a poner F. De esa manera les estoy diciendo que esta tabla la voy a identificar con este nombre, con el nombre de F, para que sea más fácil de llamar aquí los campos. Es solamente por eso, por facilidad nada más. Y yo también necesito el aeropuerto, que va a ser el aeropuerto de llegada, pero ya sabemos que eso es una llave foránea que está relacionada con la tabla de airports. Entonces, ¿cómo llamamos esa tabla? Pues aquí tenemos la operación join. Es join, me relaciono con los airports, les voy a poner un alias, airports A. ¿Y en qué campo voy a hacer la relación? Entonces voy a hacer la relación en el campo f.arrival airport, que tiene que equivaler a la llave primaria de la tabla airport, que en este caso la llave primaria es el airport code. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí a.airport code.
Ahí establecí la relación y ahí lo que acabo de hacer es darme la información que necesito de la tabla de aeropuertos. Ahora, hasta ahí técnicamente no he hecho nada. Hasta ahí técnicamente no he hecho lo que me están pidiendo, que necesito que lleguen después de las 11 a.m. ¿Cómo hago eso? Entonces aquí hay varias formas de extraer la hora de una fecha. Una de ellas es con la función extract, que trae ya pues aquí SQL. Entonces voy a poner aquí un where para filtrar la información. Voy a llamar la función extract y ¿qué voy a extraer? Voy a extraer la hora, entonces voy a poner hour. ¿De dónde voy a extraer esa hora? Pues del f.departure time, porque acuérdate que son los que salen después de las 11. Entonces departure time. Y voy a verificar que esa hora, esto me devuelve en entero, entonces voy a verificar que esa hora sea mayor a 11. Así de esa manera verifico ese aspecto. Lo otro es que también tengo que verificar que el aeropuerto de llegada sea el aeropuerto de Hong Kong. Entonces voy a poner aquí un en para añadir otra condición. A.airport name debe ser igual a el aeropuerto de Hong Kong, que va a ser este. Lo voy a copiar acá, lo voy a pegar acá. Ahí ahora sí ya verifiqué las dos cosas. Primero que el aeropuerto, perdón, la hora de salida sea después de las 11 y que el aeropuerto de llegada sea el Hong Kong International Airport. Entonces vamos a ejecutar esta consulta y vamos a ver qué pasa. A ver, aquí tengo un error de sintaxis. Aquí, airport. Ok, f.arrival, guión bajo, airport. Ahí puse dos puntos. Creo que es ahí. Vamos a ver si ya. Ahora sí. Entonces me trajo los ID de los vuelos que cumplen con esa condición, que son el ID 5 y el ID 25. Vamos a ver para que no digan que es mentira lo que acabo de hacer. Veamos que efectivamente funcionó. Si quiere, vamos a hacer un select all de todos los vuelos. Vamos a mirar quién es el ID 5 y quién es el ID 25. Entonces el ID 5 es este y tiene el aeropuerto de llegada, el 8. Entonces vamos a ver quién es el aeropuerto 8 con el ID 8. Entonces vamos a ver from airports. Vamos a consultar la tabla de aeropuertos. ¿Quién es el ID 8? El ID 8 es Hong Kong International Airport, o sea que sí. Sí se relacionó como debe ser. Y volvamos a flights, que me faltó verificar otra cosita. Vamos a verificar acá en flights que es ID 5. Ese ID 5, ¿a qué hora salió? ¿Salió después de las 11? Sí, salió después de las 11. De hecho, salió a las 11 de la noche. Entonces, melo, quedó bien. La consulta quedó bien hecha. Vea que otra vez volvemos a jugar con fechas. Entonces, para que les sirva eso como de pista, de pronto si les llega a caer fechas en ese parcial. Y les voy a poner un último ejercicio que también saqué, pues, también del parcial. Todo eso es así muy parecido a lo como fue en el parcial. Lo único que cambié fue como las condiciones de que ya digamos, si era, digamos, a las 3 ya estés a las 11. Si era el aeropuerto tal, ya es otro aeropuerto diferente. Simplemente cambié como esas cositas, pero el resto, digamos, como lo que se pide en el fondo es lo mismo. El otro ejercicio que traigo aquí para que hagamos es el que dice obtener los vuelos más largos en distancia recorrida y su duración en horas y minutos. Entonces vamos a ver la tabla nuevamente, qué información tenemos. ¿Qué la hice? Aquí está. Entonces me dice obtener los vuelos más largos en distancia recorrida y su duración en horas y minutos. Entonces me están hablando de la tabla ¿quién? De vuelos, flights. ¿Dónde está flights? Acá. En distancia, por aquí tenemos la distancia de este vuelo, entonces habría que hacer un filtro por los que tengan la distancia recorrida y su duración en horas y minutos. La duración, si ustedes se dan cuenta, habría que hacer una resta entre la hora de salida, perdón, hora de llegada y hora de salida. Ahí nos daríamos cuenta cuánto sería la duración de ese vuelo, ¿sí?
y habría que mostrarlo en horas y minutos. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. En este caso solamente vamos a trabajar con esa tabla de vuelos para este caso. Primero que todo, ¿qué vamos a mostrar? Entonces vamos a mostrar el flight number, el número del vuelo, y también vamos a mostrar la distancia, porque vamos a filtrar las que tenga mayor distancia. Bueno, pero ¿cuántos? Aquí dice los más largos, pero ¿cuántos? Los 5 vuelos. Estos 5 vuelos más largos en distancia. Me faltó poner la cantidad. Y vamos a ejecutar una función que va a ser con cat, y es porque voy a traer varias información y la voy a concatenar así, de tal cual como dice la palabra, concatenar información. ¿Qué voy a traer? Voy a aplicar la misma función que hicimos acá de extract para extraer, en este caso, la hora y los minutos, pero ¿de quién? De la resta entre la hora de llegada y la hora de salida. Entonces, voy a hacer la función concat y voy a poner acá la función extract. Voy a extraer la hora de ¿de quién? De la resta entre el arrival time menos el departure time. Eso lo voy a concatenar con un texto para que se vea bonito y lo voy a poner aquí que le va a decir que se diga horas, para que sea pues bonito nomás. Y así. Y voy ahora a concatenar otro que va a ser el extract, pero esta vez la voy a concatenar ya los minutos. Entonces también puedo extraer los minutos con esta función. Extraigo minute from la misma resta. Entonces minute from la resta entre la hora de llegada, arrival time, menos la hora de salida. Y por último le voy a concatenar algo bonito pues para que se vea que digamos aquí minutos. 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 Todo esto para que no para que no se vea tan feo, porque si no le especifico un alias me va a mostrar todo esto así como un nombre de una columna, pero para que no se muestre así tan feo, le voy a poner acá que lo muestre como, por ejemplo, duration time, que lo muestre con ese nombre de esa columna. Ahí lo que hice fue extraer la hora y los minutos y los concatené con esa función concat para que se vea pues como más estético. ¿De dónde voy a sacar eso? De la tabla flights, ¿cierto? Y para obtener los 5 vuelos con mayor distancia recorrida, básicamente es lo mismo que hicimos acá. Es lo mismo que hicimos acá en la parte de los 5 pasajeros que más gastaron. Lo ordenamos, en este caso lo vamos a ordenar por quién, por la distancia. Entonces, order by distance. Y lo voy a ordenar de manera descendente. Y voy a limitarlo o voy a sacar solamente los primeros 5. Eso es lo que voy a hacer. Entonces vamos a ejecutar esta consulta. Bueno, dice que tengo un error en la función concat. Veamos qué error tengo. Ah, ok, me falta un coma acá. Distance, coma. Bueno, tengo otro error. A ver, as duration time. As duration time. De pronto me faltó un paréntesis por ahí. Ah, no, es que esto es concat. A ver, yo miro que de pronto me... Ah, es que aquí sobra un paréntesis. Acá. Hay errores de sintaxis, muchachos. Vamos a ver si ya. Ahora sí. Miren lo que yo les decía para que se viera como más bonito. Entonces me trae el ID del vuelo, la distancia recorrida
y la duración en horas y minutos. Entonces dice que este duró 3 horas, 0 minutos, este duró 3 horas y 30 minutos, y así sucesivamente para cada uno de esos primeros 5, que yo dije aquí que lo limitaba a los primeros 5. Entonces, esos eran los 3 ejercicios que les traía a ustedes para que practicaran para ese parcial, para que vean cómo manipular las fechas también, porque es un tema como que al profesor le gusta mucho evaluar, y para que tengan una idea de qué les puede caer. No sé qué les pareció, muchachos, estos ejercicios y en general qué les pareció la charla. Si tienen dudas, preguntas o todo bien, ya es como repasar. Jaime, Hola, no, dime. pues todo muy bien, parce, muchas gracias. Y gracias también por mostrarnos los ejercicios que pueden caer en el parcial, muy bacano. Dale, hágale con gusto. Les voy a compartir entonces el formulario para que por favor lo llenen y dejen sus comentarios, qué tal les pareció la charla y demás. Entonces, si no tienen dudas o algo que decir, pues eso sería todo. Ya sería todo por esta charla, chicos. Listo, Jaime, muchas gracias. Dale, con gusto, que estén muy bien. Muchas gracias. Que estés bien. Dale, igualmente.